estamos dentro de los países con más meteoritos del mundo. Estamos viendo los ingredientes que formaron a nuestro planeta hace 4.000 millones de años atrás. Nosotros encontramos superficies que tenían sobre 150 meteoritos diferentes por kilómetro cuadrado. Un tipo de meteorito que se llama palacita en el microscopio y era ver un vitral de una catedral antigua. Y lo que vi fue un festival de colores. En mi caso resultó ser como que me hubieran abierto la puerta del templo de los secretos de las rocas espaciales. Cuando su velocidad es mayor y su masa es mayor, ni la atmósfera los frena. Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. La palabra meteorito viene del término griego meteoros, que significa fenómeno en el cielo, y representa uno de los tres momentos asociados al mismo evento, conocidos como meteoroide, meteoro y meteorito. Los meteoroides son objetos espaciales de tamaño variable que pueden ir desde granos de polvo a fragmentos de varias toneladas de roca y metal. Usualmente se forman a partir de la colisión entre asteroides, que son remanentes de roca, hielo y metal, tras la formación del sistema solar, ubicados principalmente en un cinturón entre Marte y Júpiter. Estos meteoroides pueden vagar por el espacio y eventualmente dirigirse a la Tierra, y reciben este nombre antes de su entrada a la atmósfera terrestre. Gabriel León, científico y autor bestseller, junto a Millarca Valenzuela, la principal experta en meteoritos chilena, nos invitan a explorar cómo estas rocas espaciales pueden ofrecer respuestas a algunas de las preguntas más antiguas de la humanidad. En el libro Meteoritos, historias entre el cielo y el suelo, con precisión de científicos y la pasión y curiosidad de los exploradores, León y Valenzuela se sitúan en el desierto de Atacama para viajar a los confines del cosmos, revelando cómo el análisis de los meteoritos nos permite entender la abundancia y distribución de los elementos químicos y minerales en el universo, así como en las estrellas, la Tierra, la Luna, Marte y los asteroides. Bienvenida Millarca, bienvenido Gabriel, gracias por aceptar esta invitación a participar en este espacio del Museo Histórico Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerlos aquí, además vamos a conversar de un tema que a mí me encanta y que me encariñé mucho leyendo el libro que ustedes han hecho, Meteoritos, historias entre el cielo y el suelo. Está escrito como, no sé, con mucho cariño de alguna manera, un tema que a veces puede parecernos tan lejano, no solo por la distancia, sino porque en mi caso, que no soy del mundo de la ciencia, pudiera resultarnos un poquito más difícil acceder a él, pero está maravillosamente contado aquí en el libro. Queremos saber cómo empiezan ustedes a trabajar juntos, cómo nace esta relación entre Gabriel y Millarca, porque aquí en el libro, Gabriel, tú vas como haciendo un camino, por así decirlo, haciéndole preguntas a Millarca. ¿Cómo se conocen? ¿Cómo surge todo esto? Yo tuve la fortuna de conocer a Millarca hace varios años, cuando le invité a dar una conferencia en un encuentro que yo organizaba acá en Santiago. Estaba buscando a alguien que nos pudiera hablar de este tema, y Millarca fue la persona ideal para poder hablarnos de meteoritos. Y cuando surgió la idea del libro, que parte de esta anécdota de estar mirando el cielo una noche en el verano y ver un meteoro pasando, ¿cierto? Y hacerse preguntas con respecto a él, me volví a acordar de Millarca y de esta experiencia de poder conversar de estos fenómenos, de tratar de entenderlos, pero también de tener una discusión más profunda acerca de nuestra posición en el cosmos, cómo nos vemos a nosotros mismos, sobre nuestro origen, nuestro destino, no solo lo vinculado estrechamente con la ciencia de los meteoritos. Y me pareció una oportunidad genial de poder establecer esta conversación tipo diálogo para entender la trayectoria de Millarca, una palabra muy bonita, trayectoria, porque se vincula también con la vida de las personas y con los meteoritos, que tienen una trayectoria. Claro. Y al mismo tiempo poder entender cómo alguien, como Millarca, se convirtió en su momento en la única persona que estudiaba meteoritos en Chile. Entonces, cómo ese camino más bien solitario se va construyendo a partir de un montón de eventos que ocurren, y esa historia, que es un diálogo, va intercalada con otras historias que tienen que ver con la vida de meteoritos, con
acontecimientos vinculados con los meteoritos y que van de alguna forma también intercalándose en esta conversación. Y yo dije que bueno. Que bueno ya. Bueno, me imagino que les habrá llevado harto tiempo, porque como decías tú, es la trayectoria y hay muchos pasajes de la vida personal de Millarca que en el fondo van construyendo tu, vamos a decir, destino como investigadora de meteoritos. Entonces, de ahí cómo surgió, tú decías, la conocí hace varios años, hubo, bueno, hay pandemia de por medio, ¿cómo se fueron conectando para ir armando este libro? Bueno, inicialmente le propusimos por correo electrónico a Millarca que se sumara a este proyecto. La verdad es que tuvo mucho entusiasmo desde el principio y de ahí lo que vino fue una serie de 3 conversaciones bastante largas, 2 de manera remota, una en Santiago, en un viaje que Millarca tuvo, en el que aproveché de conversar en profundidad sobre la vida y el trabajo de Millarca. Y la verdad es que resultó fantástico, creo que logramos el objetivo. Eh, Millarca tuvo una apertura para contarme cosas que son súper íntimas y que tienen que ver con cómo se siente alguien cuando enfrenta situaciones que son re complejas. Entonces hubo ahí una suerte de acuerdo tácito de sentarnos a conversar entre 2 personas, en una conversación que es privada, pero que sabíamos que iba a terminar en un libro y que por lo tanto todo el mundo la iba a leer. Y eso requirió una suerte de compromiso y entregarse sencillamente a la conversación en pos de contar una buena historia. Claro. Y ahí yo creo que es interesante también conocer la perspectiva de Millarca con respecto a cómo se aborda una historia muy personal, sabiendo que finalmente va a terminar siendo algo que va a ser público. Bueno, yo tengo que decir que tenía miedo cuando terminamos, porque como que me olvidé que era un libro. Claro. Hablé de más, dijiste tú. Hablé de más. De hecho, hay un capítulo que está editado, se llama Millarca la satánica. Por suerte los editores dijeron, no, esto podría... Así que no, fue realmente un bonito proceso de algo que no pasa mucho, que generalmente uno habla de sus logros y de sus cosas maravillosas, solo las luces de su trayectoria. Claro. Claro. Y en realidad yo creo que las luces son a partir de mucha oscuridad a veces. Sí. Entonces, en ese sentido, Gabriel genera un espacio de confianza, de conversar en realidad de lo que es, como todas las otras profesiones, como todas las otras trayectorias que existen, que los científicos también tenemos, y eso propició de alguna forma un espacio súper entretenido porque nos reímos, nos enojamos, no entre nosotros, sino que como de cosas que no nos parecen también del mundo científico, por ejemplo. Sí. Entonces yo creo que encontramos como hartos puntos en común como para que esa conversación fluyera y fuera real, no fuera como, Claro. voy a vender lo más bacán que soy. Entonces, yo creo que además eso desmitifica un poco esto de que más o menos que los científicos son infalibles, que son, no sé, como que sus trayectorias son puros éxitos. Claro. Y eso yo creo que es una buena transmisión para la gente que lee el libro, de que es igual que cualquier otro camino. Sí. Y que tiene de dulce y a gras como todo en la vida. Entonces, eso me gustó mucho de poder lograrlo en esas conversaciones porque depende harto del par. Hay pares Claro. que no funcionan Sí. y hay pares que funcionan y en este caso funcionamos súper bien. Sí, bueno, queda súper claro en el libro porque uno es como que no puede parar de leerlo, cada vez se vuelve más y más interesante. Vamos a los meteoritos. Yo estaba leyendo por ahí en alguna de tus participaciones en Puerto Idea que Chile es uno de los países o es el país con mayor cantidad de meteoritos de toda América del Sur. Ese dato me dejó, pero... Y sigue subiendo y por lo tanto ya estamos como dentro de los países con más meteoritos del mundo. Millarca y Gabriel, ¿y cómo es, para que ahí ya los dejo hablar de corrido? ¿Cómo es que, me tomo lo que decía Gabriel hace un momento, cómo es que aquí no los tenemos como metidos en nuestra vida? Siempre hablamos del cielo, que es la capital astronómica, pero nunca hablamos de meteoritos. Yo me quedé como, wow, con este dato así, mega impactada.
Sí, no, tengo que decir que hoy día es un día crucial. Hoy día el grupo de meteoritos y ciencias planetarias de la Sociedad Geológica, conjunto con SOCHIAS, que es la Sociedad Chilena de Astronomía, con los cazadores de meteoritos chilenos, etcétera, van al Congreso a hablar con la ministra de Ciencia y con la ministra de Minería por la cuarta versión de una ley en este caso no es de protección propiamente tal, sino que de regulación de cómo se puede venir a Chile, buscar meteoritos, dejar meteoritos en Chile, etcétera. O sea, ordenar un poco el caos que existe actualmente, que hace que los meteoritos estén fuera de Chile. O sea, acá no hay ninguna prohibición de nada y por lo tanto muchas, o sea, una vez que se publican los papers, quedan liberados para todo el mundo y entre ellos a los coleccionistas, a los cazadores internacionales y por lo tanto hemos tenido una devastación de meteoritos en los últimos casi 10 años. Entonces, hoy es un día súper crucial. Vamos a, después de terminar esta entrevista, voy a hacer unos videos y voy a mandar ahí a ver si Gabriel también me ayuda a divulgar para tomar conciencia justamente de algo que yo digo es como una mina de meteoritos, es como que claro. Escondida y Chuquicamata es lo mismo, pero claro. Respecto a un tipo de patrimonio diferente, que es un patrimonio científico, por la información increíble que traen ellos en sus estructuras, en sus minerales y en sus texturas. Entonces, yo creo que no ha pasado muy de soslayo. O sea, históricamente Ignacio Domeyko, Rudolfo Filippi fueron los primeros que hablaron de meteoritos en 1860 y de ahí hubo un vacío, nadie pescó a los meteoritos hasta que los cazadores fueron los que retomaron un poco el redescubrimiento de masas importantes, de dos meteoritos importantes que son Imilac y Vaca Muerta. Y recién ciencia en meteoritos lo hacemos más o menos cuando yo empecé a hacer mi doctorado en el 2003. Wow. Así que yo creo que tiene poco tiempo. La gente además asocia que las rocas en Chile son un material para explotar. Claro, porque totalmente. ese es el gran título que tenemos, somos Chile, país minero. Y eso está muy metido en nuestra conciencia. Las rocas son para ser explotadas, no para ser protegidas. Entonces, ha sido un arduo camino. Viene a explicarnos cosas tan importantes como cómo se formó la Tierra, cómo llegó el agua. Bueno, hay tanto que quiero conocer yo de esto, pero entonces, retomando lo primero que decía, uno puede hoy día... Bueno, a lo mejor hoy cambian las cosas con esta reunión que van a tener, pero yo puedo ser de cualquier lugar del mundo, una investigadora de cualquier lado y vengo acá, me llevo una maleta llena de meteoritos y paso piola y chao. Y los puedo poner hasta en mi museo después en otra parte y lo que sea. Eso es lo que actualmente ocurre. Bueno, no quiero que eso siga sucediendo porque a veces cuando mencionamos las zonas donde son, la gente va como loca a buscar esto, pero ¿hay alguna zona, no sé, norte, sur, centro de Chile donde se concentre la mayor cantidad de meteoritos o están por todos lados? O sea, caen en todos lados, pero se pueden acumular en los lugares donde hay restricción de agua líquida. Entonces eso corresponden a desiertos calientes, que en nuestro caso es el desierto Atacama, pero también en desiertos fríos como la Antártica. Entonces, esos son los dos lugares míticos donde los cazadores y los científicos van a buscar meteoritos. Y a través de las investigaciones hechas a partir de mi doctorado fue que descubrimos superficies de muy alta densidad, o sea, alta densidad al punto de que la media en desiertos calientes es como de medio meteorito por kilómetro cuadrado, cuando es una buena superficie, y nosotros encontramos superficies que tenían sobre 150 meteoritos diferentes por kilómetro cuadrado. Entonces, eso generó que todos los ojos de los que buscan meteoritos se vinieran a Chile. Entonces, yo me sentía un poco culpable, pero lamentablemente la ciencia avanza, uno tiene que publicar, y eso quedó ahí. Entonces, a la par de que íbamos publicando, hicimos todas las propuestas de ley de protección, porque sabíamos que se iba a venir como
un influjo de gente viniendo a Atacama, pero las diferentes propuestas no llegaron o sea, pasaban la primera etapa del Congreso, o sea, la Cámara de Diputados, pero no salían de ahí. Y no sabemos si por ley de lobby, la ley minera de alguna forma es una cosa muy grande, que quizás yo pensaba que podía estar influyendo en que como es una ruta, podría poner un precedente que hiciera que cualquier persona pudiera decir, este sector tiene meteoritos, entonces no podéis minar, que esas son cosas que efectivamente pueden ocurrir. Claro. Entonces, no sabemos bien cuál fue la razón, pero hubieron varios intentos, como les cuento, y actualmente yo creo que es con el que más hemos avanzado es este cuarto intento. Así que estamos ahí todos a la Pachamama rogándole. Sí, por Dios. Esto me hace pensar en muchas cosas, porque cuando yo como les decía, no estoy cercana al mundo científico más que la admiración y ganas de leer y de conocer más, pero tengo cero formación científica, me iba pésimo en química, nunca entendí nada, y en biología da lo mismo. En mi mente está como que Estados Unidos siempre se promociona como lugar donde cayeron grandes meteoritos o que allá estuvieran todos los meteoritos. Entonces, todo esto que me cuentan ustedes para mí es una gran sorpresa saber que tenemos estas maravillas. Y aquí también aprovecho de preguntar, tú decías, están en lugares donde no hay agua líquida. ¿Eso tiene que ver porque no caen en esa zona o porque al caer con el agua se desintegran? ¿Qué es lo que pasa? Claro, no, caen en todos lugares. Entonces, solo que la tasa de meteorización, que es como la tasa de transformación a materiales que son más estables en presencia de oxígeno, van a ocurrir justamente en lugares donde no hay, el agua es como el principal agente de corrosión de un material que fue formado en el espacio sin oxígeno. Entonces, el oxígeno ya simplemente el aire lo empieza a transformar en suelo, se puede decir, pero ya con agua eso lo acelera mucho. Entonces, los meteoritos, Brasil tiene un montón de meteoritos, pero yo creo que ellos los tienen porque están más densamente poblados. Entonces los ven caer y los agarran y los guardan. O sea, no tiene tantas, tiene menos de 100. Pero lo que voy es que tienen, gracias a esto de que en muchos lugares las cosas caen y la gente las ve y las recoge y las puede preservar en un lugar con menos agua. Pero si quedaran ahí, esos desaparecen en 1000 años más o menos. O sea, como que se van a transformar rápidamente en suelo. Y en Atacama, que no hay agua hace mucho rato, o sea, millones de años, eso hace que los que cayeron ayer, los meteoritos, los pocos meteoritos que cayeron ayer, estén conviviendo con toda la población hasta casi 3 millones de años. Entonces, esto hace que en un mismo lugar tengamos muchos diferentes meteoritos de diferentes caídas. Y eso ocurre solo en muy poquitos lugares del planeta. Estados Unidos efectivamente también tiene desiertos y tiene más gente dedicada a la búsqueda de meteoritos. O sea, además allá se venden, es como abiertamente libre comercio. Entonces hay gente que se dedica a eso, a coleccionar como rocas especiales o raras, y entre esas están los meteoritos. Y lo mismo pasa acá en Chile, también tenemos un grupo de cazadores y coleccionistas chilenos que hacen lo suyo, pero que son en general es como hobby. Así que esa es como la realidad, por eso esos puntos donde hay desierto hay meteoritos. Y bueno, pero la gran mayoría que corresponden como al como total de los meteoritos provienen de la Antártica, con expediciones que se hacen todos los veranos, sistemáticamente, hechas por diferentes instituciones como la NASA, diferentes museos, etcétera. Entonces tenemos un montón, o sea, casi de 100.000 meteoritos
asociados a estas búsquedas sistemáticas. Bueno, ustedes me están abriendo el mundo de los meteoritos, increíble, y esta cantidad de personas. O sea, nunca se me cruzó por la cabeza que la Antártica era como este gran spot mundial de meteoritos, porque como solo vemos nieve, uno no se imagina. Además, que difícil ir a buscar ahí. ¿Hay como así una suerte de detector de metales con el que se buscan meteoritos? ¿O hay que afinar el ojo nomás? ¿O como esos señores que pasan por la playa buscando anillos, monedas? Los cazadores usan todo. Nosotros no, porque los imanes borran información. Entonces no andamos buscando cosas que no estén en superficie, solamente recogemos lo que exhumó. Exhumó es como la palabra que usamos para lo que estaba abajo y por erosión aparece en superficie. Y eso es como nuestra cuenta de meteoritos tiene que ver con los meteoritos que están en superficie. Ya, bueno, o sea, ahí el ojo, porque yo creo que puedo pasar por al lado de un meteorito y no, no me doy por aludida. No, hasta los geólogos no los pueden reconocer. Hay que afinar el ojo. Ya, y cuéntanos eso, porque Gabriel te pregunta aquí en el libro y toda esa historia de cómo fuiste afinando el ojo para transformarte en un inicio en una cazadora de meteoritos. Bueno, con Gabriel fuimos a buscar meteoritos. Ah, sí. ¿Y tú habías buscado alguna vez o tienes en tu poder, Gabriel, meteoritos? No, jamás. De hecho, para mí, la conversación con Millarca, así como te ha pasado a ti, Rocío, ahora, me abrió la mirada a un mundo al que yo rara vez le había prestado atención. Para mí los meteoritos eran un fenómeno astronómico, los meteoros, las famosas estrellas fugaces. Pero yo llegaba hasta pedirle el deseo a la estrella fugaz y como que me olvidaba un poco de eso. Y es interesante porque tiene que ver un poco con lo que preguntabas tú antes, Rocío. ¿Por qué Chile, teniendo este potencial gigante que tiene en esta área, como que no vio mucho a los meteoritos durante un montón de tiempo y recién ahora lo estamos viendo? Y es una conversación que con Villarca, de hecho, abordamos en el libro. Y tengo la sensación que tiene que ver con la ubicación física de los meteoritos, porque están en una suerte como de limbo, están en una interfaz muy abajo para los astrónomos, que habitualmente están mirando al cielo, claro, y muy arriba para los geólogos, que habitualmente están mirando debajo del suelo. Entonces tengo la sensación de que esa suerte de ubicación, ¿cierto?, ha jugado en contra de poder estudiarlos con mayor profundidad. Entonces, para mí, la conversación con Millarca fue tremendamente sorprendente, de comenzar de a poco a entender cuál era la relevancia científica de estudiar estas rocas que venían del espacio, porque empieza a conectarnos con otros aspectos que no tienen que ver ni con la astronomía ni con la geología. Por ejemplo, con el origen de la vida en la Tierra. Cómo muchos de estos meteoritos incluyen moléculas orgánicas que hoy consideramos como fundamentales para explicar el origen de la vida en cualquier planeta. Cómo nos permiten finalmente tener ideas con respecto a cómo se formó el planeta, pero en las condiciones, como contaba Millarca, que existen en el espacio. Muchas veces sin las reacciones geoquímicas, sin la presión, sin la temperatura, sin el oxígeno, y por lo tanto estamos viendo los ingredientes que formaron a nuestro planeta hace 4.000 millones de años atrás. Entonces, se comienzan a transformar más que en objetos del deseo. Por cierto, con Millarca fuimos a buscar meteoritos, me llevó al laboratorio y me mostró algunos de sus meteoritos. Vi uno en particular, un tipo de meteorito que se llama Palacita, en el microscopio, y era ver un vitral de una catedral antigua. Para mí fue una sorpresa porque era una roca, yo esperaba ver algo gris, y lo que vi fue un festival de colores, y uno empieza a entender ahí por qué además esos meteoritos son valiosos económicamente, porque son escasos y porque además son muy bellos. Y por lo tanto empieza a aparecer también esta suerte de conexión con otros mundos, como contaba Millar, que el mundo de los coleccionistas muchas veces, el mundo de los que venden, de los que se dedican a comerciar con meteoritos. Pero además está esa información científica que también queremos extraer de estas rocas, que pueden ser muy bonitas muchas veces y que destacan a veces en el paisaje. Y efectivamente cuando fuimos con Millarca a buscar meteoritos, inicialmente para alguien como yo, que no tiene ninguna formación en esta área, son rocas, y en el desierto de Atacama todas las rocas se ven más o menos parecidas. Claro. Y por lo tanto hay un camino ahí que requiere, como decían ya, afinar el ojo, porque de lo contrario yo podría pasearme kilómetros por el desierto y efectivamente no encontrar ninguno porque no vi ninguno, o agarrar todo lo que vi porque creo que todo puede ser un meteorito. Entonces están esos dos extremos, y ahí hay un entrenamiento
que tiene que ver con ir viendo en qué fijarse, en la superficie, en el color, en la forma, en el tamaño, tal vez en el peso al levantarlo del suelo, y eso ciertamente requiere un montón de formación. Bueno, y eso, Gabriel, que tú vienes de la ciencia, ya tienes varios libros de difusión de la ciencia a tu haber. ¿Qué queda para mí o para el resto de las personas que no venimos de este mundo? Bueno, por suerte, porque o si no, capaz que con este mundo en el que estamos, que todo es consumo y todo es tener, devastaríamos estos lugares. Bueno, ahí, Gabriel, tú me planteas varias dudas, pero primero quería ir de nuevo a esta trayectoria que tú decías de Millarca, de cómo fuiste afinando el ojo. Millarca, ¿por qué te transformaste en una experta en meteoritos? Porque me pasan cosas, o sea, las cosas que me pasan en la vida las voy uniendo. Entonces, por casualidad, cuando congelé, a mí me gustaba mucho la astronomía, entonces fui a la Escuela de Ingeniería de la Chile a estudiar astronomía. Y en ese intertanto, bueno, me había ganado un premio, entonces estaba muy marcada por lo que quería el mundo de mí, más que por lo que yo quería del mundo. Entonces, el primer año de ingeniería me volvió loca, no quise más de eso, porque estaba siguiendo como la ruta de un poco el vilo de lo que había sido un evento afortunado, desafortunado, que le puse yo, que está también relatado en el libro, que es ganarse un premio internacional y como que uno se transforma en la estrellita de la torta para la familia, para el colegio, etcétera. Entonces, esos son costos que uno no cacha, que uno solamente dice, ah, qué lindo, se ganó un premio, pero al final viene con una tremenda mochila de responsabilidades. Sí, presiones. Entonces, yo creo que eso fue como, primero, darme al cachofazo de que estaba siguiendo una ruta producto de un empujón inicial que no había sido como desde mi voluntad, que me hizo parar. Y mientras paré, me dediqué a hacer muchas cosas y entre eso la fotografía, y fui como fotógrafa en la primera expedición de búsqueda de meteoritos que se organizó acá en Antofagasta por un astrónomo que invitó a muchos geólogos a ayudarlo. Y yo iba de fotógrafa porque conocía al profe de astronomía y ahí, así 5 días perdiendo el desierto, conversando con geólogos y astrónomos sobre estas roquitas que andábamos buscando, caché que nadie cachaba nada. Pero, Millarca, todo esto, tú eras estudiante de colegio, universitaria. Tenía 19 años, fue el año que congelé. Ya. Y ahí quedó en mi mente porque ni siquiera se me ocurrió en ese momento estudiar meteoritos ni estudiar astronomía, me estaba como yendo de ese campo, y tampoco geología, o sea, como que para mí los geólogos eran mineros, así que no tenía ninguna intención de iban en minera. Contra de lo que tú querías. No, que no sabía lo que quería. Si esa era la verdad, es que yo creo que lo que puedo agradecer de mi forma de ser o de no sé qué, es que reconozco cuando las cosas no son mías. Y eso que hablábamos con Gabriel decía que no era tan trivial hacerse consciente de las cosas que uno no le pertenecían, sino que eran como herencias de otros lugares. Uh-huh. Entonces, esa como pequeña cosa que era tener claridad que varias cosas no eran mías, fueron lo que hicieron que naturalmente empezara a hacer búsquedas más dirigidas. Y finalmente, o sea, porque después me encantó la geología, cuando caché que no era solamente minería, entonces pude de alguna forma conectar dos amores. El amor por el cielo, que es el inicial, y el amor por la tierra, que fue lo que surgió a partir de descubrir que la geología era harto más que sacar minerales, como la cosa extractivista que uno asocia a esa carrera. Y no era así. Entonces, eso fue lo que finalmente hizo el match entre dos amores que se resumían en esta roquita maravillosa que estaba de alguna forma contándonos historias del cielo, pero también de la tierra. Y ahí como que aluciné y bueno, me dio mucho susto porque no había nadie estudiando estas rocas. Los astrónomos decían que eran de su dominio,
los geólogos no sabían bien de qué dominio eran porque eran muy raras. Entonces ahí fue que un profe, eso fue otra coincidencia, que en mi línea de tiempo en la universidad, un profe que era apasionado por los meteoritos vino a hacer, yo creo que un año, 2 semestres, hizo el curso meteoritos como un electivo y hizo el curso geología planetaria. Y me tocó a mí estar en ese lugar, en ese momento, como para tomar todo lo que él dijo, porque mucha gente tomó ese ramo y fue una anécdota en su vida nomás. En mi caso resultó ser como que me hubieran abierto la puerta del templo, no sé, de la revelación de los secretos de las rocas espaciales. Entonces, por eso te digo que de alguna forma muchos eventos casuales estuvieron ahí como para que pero yo creo que afinando esto, que era como lo que era real para mí, lo que podía ser de verdad algo interesante para mí, y que me pusieron en esa línea, y siguieron montón de casualidades, como cuando me dio tanto miedo que me fui a trabajar a Chuquicamata, porque dije, no, esto voy a dar. ¿Sucumbiste a la minería? Me metí en la minería. Estaba en la minería y llegó un correo así muy raro diciendo, por favor, necesitamos a alguien experto en meteoritos para una expedición para estudiar el cráter Monturaqui. Y justo como que un profe se acordó de mí, me lo reenvió. O sea, cosas que, por eso te digo, que están construidas a partir de muchas coincidencias, de muchos eventos que a los cuales yo dije que sí. O sea, porque podría haber dicho que no, pero claro. A todos ellos. Bueno, era tu camino. Oye, y te llegó este correo a ese monte que no sé dónde queda, a todo esto. Y dijiste ya, chao, yo me voy aquí, me voy a buscar meteoritos. No, soy una geóloga muy responsable. Vine y hablé con mi jefe. No tenía muchos días, así que trabajé de corrido para hacer días. Y con los días que hice me fui a la expedición. Y ahí Hernán Ugalde, que era un geólogo, o sea, un geofísico chileno haciendo su doctorado en Canadá, él me convenció ahí en el cráter con toda esta estructura de un impacto, que es más o menos como lo mismo que, no sé, hacerte reflexionar que la vida de alguna forma se ha reseteado producto de estos impactos, de estas rocas que caen y a veces nos matan. En ese contexto, él me dijo, lo que abriste no puedes cerrarlo ahora. Exactamente. Ya, no, nada de gallinita, hacerte bien valiente y seguir ese camino, porque de aquí a que alguien se vuelva a interesar por abrirlo van a pasar muchos años. Y eso fue como, al final, como un aliciente para envalentonarme y decidir postular un doctorado y seguir con esa vida. Bueno, y pasaron más, y cada vez que yo quiero irme de la cosa, por difícil, venía alguien, me venía a salvar, me salvó otro profe de la Católica, que cuando yo terminé el doctorado y doctora en meteoritos, me fui a hacer geología tradicional. Vino a mi oficina a golpearme la puerta para decirme, ¿qué diantres haces aquí? Me dijo, experta en meteoritos. Así que como que la vida todo el rato ha puesto personas y situaciones en las cuales me vuelve a tomar. Es como decirme, no, tú partiste esto, tú tienes que continuar con esto. Y ese ha sido como el mensaje recurrente del cosmos a través de sus señales, según yo. Y yo he tratado de ser lo más fiel a seguir esas instrucciones cósmicas. Los meteoritos te necesitan, Millarca. Eres la traductora. Yo ahora ya le estoy diciendo, pero ya hay harta gente más formada. Oye, bueno, yo quiero, porque por ahí lo mencionaste, vamos a ir a las preguntas básicas, yo creo que tenemos la mayoría de los seres humanos. Si cae un meteorito, ¿nos puede matar a todos? Existe vamos a las teorías estas típicas que tenemos, clásicas. No sé si va, porque yo veía algunas fotos tuyas o lo que yo he visto en museos los meteoritos son piedras o rocas pequeñas, pero también hay esos cráteres gigantes donde ha caído algo. Está el tema que no sé si es cierto o no, de que un meteorito mató a todos los dinosaurios. Entonces,
vamos derribando mitos de estas cosas. Wow. Eso tiene que ver con el flujo de material extraterrestre a la Tierra, que está compuesto, o sea, si estudiamos un poco su distribución de masa, lo que más abunda es el polvito, lo que cae todos los días y lo que hace como la contabilidad de las toneladas de material extraterrestre que caen diariamente de la Tierra, es de tamaño O sea, arena. todos los días estamos recibiendo polvito del cosmos. Todos los días, en el mismo momento, cada vez que la Tierra se va moviendo alrededor del Sol, va de alguna forma ingresando parte de las partículas que quedan en las colas de los cometas, de la destrucción de asteroides, etcétera. Entonces estamos recibiendo del orden de cientos de toneladas diarias de material extraterrestre. ¡Qué maravilla! Que obviamente caen en todas partes, así que donde más caen es en los océanos y se sedimentan ahí junto con en el fondo marino. Y el aumento de la probabilidad de que caiga algo más grande va aumentando, pero muy poquito. Entonces, recién, no sé, una vez al año vamos a ver una cosa gigante, una de estas bolas de fuego gigante que va a terminar con un meteorito grande. O sea, es muy poco probable la caída de cosas muy grandes. Casi todo lo que nosotros encontramos está entre 15 gramos y menos. Y muy poquito está en la parte del flujo que es mucho más grande. Entonces, cuando vamos viendo esa probabilidad y extrapolándola en el tiempo, eso hace que cada 100 años tengamos, por ejemplo, algo como lo que pasó en Chelyabinsk, que fue en Rusia el 2013, en la explosión de un meteoroide de 17 metros, puede generar un daño local a una ciudad. Wow. Dependiendo del material también del que está compuesto. Y luego, si vamos más atrás de algo más grande, algo como lo que extinguió no solamente a los dinosaurios, 75% de toda la biomasa de la Tierra fue extinguida en el Chancacazo de Chicxulub, ahí en la península de Yucatán, hace 65 millones de años, con un asteroide que tenía 16 kilómetros de diámetro. ¡Wow! Entonces, y hay cicatrices en la Tierra de eventos, porque el cráter que generó ese super mega impacto destructor de la vida tenía 180 kilómetros de diámetro, que no es el diámetro más grande de un cráter en la Tierra. Hay cráteres que sobrepasan los 200 kilómetros de diámetro e incluso 300 kilómetros de diámetro. Eso significa que no todos los eventos de impacto generan una catástrofe global como la que generó en Chicxulub, que así se llama el cráter, sino que en este caso el Chancacazo ocurrió en una plataforma continental, en un mar muy bajito, así como el Caribe de ahora, que está lleno de carbonatos, llenos de sulfatos, y por lo tanto ese golpe generó una evaporación de un montón de gases de efecto invernadero que cubrió completamente la Tierra y que generó entonces una catástrofe, o sea, como un invierno nuclear que acabó con toda la cadena trófica. Entonces todos los que se fueron al tiro a pique fueron los que tenían gran cantidad de necesidad de alimentarse como los dinosaurios. Y lo que sobrevivió fueron todas las cosas pequeñas, chicas, que se podían esconder en madrigueras, etcétera. Entre eso hay un bicho, un mamífero chico, no sé si el Gabriel sabe cuál era la especie, pero a partir de este mamífero pequeño fue que los mamíferos pudieron, ¿cuál es la palabra? Thrive. Sí, diversificarse y dominar la Tierra. O sea, ese gran Chancacazo que podíamos decirle que fue el capítulo final del libro de la historia de los dinosaurios, fue el capítulo de inicio del de los mamíferos. Y de alguna forma le dio una nueva rama evolutiva a los animales más complejos en la Tierra, que permitieron que eventualmente llegáramos a la evolución de los homínidos y a la generación de este mono que se da cuenta de su existencia,
de que empieza a mirar la naturaleza y a sentirse diferente a ella, porque hasta ese momento éramos todos parte de la naturaleza. Entonces ahí yo creo que hay una cosa muy, muy profunda dentro de las cosas que hablamos con Gabriel, cómo de alguna forma estos eventos generan el cambio total del capítulo de la historia de la Tierra y cómo entonces se generan estas oportunidades para otros nichos nuevos, y entonces no es catastrófico, o sea, como que uno generalmente este tipo de cosas las ve catastróficas porque la ven en su límite temporal, emocional, pero en realidad son oportunidades que el mismo cosmos le da a la vida, cuando existe la vida en algún planeta, que me imagino podría estar pasando también en otro lugar en la galaxia o en el universo. Así que muy, muy, muy bacán, de alguna forma. Sí, muy similar a lo que nos pasa en la vida misma, que de repente ocurre algo que nos deja así... Nos mueve para otro lado. Claro, una crisis total, quedamos en ruina, pero de ahí nace otra cosa. Pero que bueno... No hay mal que por bien no venga. Totalmente, siempre por ahí sale. Yo me estoy dando cuenta que con ustedes podría conversar como 10 episodios más. Porque me quedo con un montón de cosas todavía por preguntar, pero voy a tratar de acotar al máximo. Aquí la última pregunta técnica. Gabriel, tú decías cuando fuiste a buscar meteoritos con Millarca, hay cosas como el peso, ¿eh? Y aquí pregunto, no sé de dónde saqué la idea, si estoy bien o mal, como que son muy livianos los meteoritos, ¿o no? Al revés, son Nada muy que ver. densos. Más pesados. Sí, porque tienen hierro, níquel, o sea, como... Por eso les digo que es como una mina de algo. Si es de una mina de metales, sería una mina de hierro-níquel, porque tiene porcentajes del 5%, que creo que el cobre lo explotan hasta con mucho menos de 1% a veces de cobre, y explotan tremendos yacimientos con ese bajo porcentaje del metal. En el caso de los condritos, que no son los metálicos, los metálicos son 100% hierro-níquel. En el caso de los condritos, que son lo que más tienen son silicatos, su orden es de 5% de hierro-níquel, y eso hace que la roca sea súper, súper pesada y magnética además. Pero no usamos magnetos, no usamos los imanes, los científicos, para no borrarle su información de los campos magnéticos que pueden haber tenido en sus cuerpos iniciales en el sistema solar temprano. Así que esa es una de las características básicas de los meteoritos. Aparte de son la única roca que voló por el cielo, que pasó por la atmósfera, que la atmósfera de alguna forma ablacionó esa superficie, generando como una cobertura de fondant calentito donde uno puso los dedos. Entonces eso forma de haber tenido como dedos marcados en la superficie. Claro, como hoyitos tienen los se llaman regmagritos, justamente porque se generan ahí como vórtices del aire que socavan y van generando estas como formas de dedos. Así que esas son algunas de las formas de reconocerlos en terreno. Ya, bueno, así como cuenta Gabriel en el libro, que estaba mirando el cielo en Cahuil y vio pasar una estrella fugaz, decimos siempre. Yo vi justamente ahí en tu tierra, Millarca, en Antofagasta, o en plena pandemia, acampando en Hornitos, donde no había nadie, un meteorito caer gigantesco, pero una bola de fuego enorme, 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 enorme. Entonces uno ve pasar eso y a mí me dejó como 2 semanas en una cosa, no sé, uno queda tocado con esa experiencia. Pero me pregunto, como se preguntarán muchas personas, ¿dónde fue a caer eso? Si es que cae o no, no todo cae, ¿no? Me imagino que habrá algo que se desintegra. ¿Qué pasa con eso que vemos pasar en el cielo? Algo tan grande que se dejó así, yo creo que sí cayó, pero puede haber caído, dependiendo de la trayectoria, ahí es donde cayó. Cayó en Argentina, cayó en... No, iba hacia el mar, lo más probable en el océano. Claro, si iba hacia el oeste, lo más probable es que cayó en el océano. Cuando va muy arriba, la distancia que uno cree a la que va a caer es mucho más lejos, mucho, mucho más lejos.
Por eso ahora tenemos algunas cámaras instaladas para que estén observando el cielo y que estén más o menos cercanas unas de otras, 100 kilómetros, cosa de poder hacer el cálculo de la trayectoria y saber si le va a caer a los vecinos, a los argentinos, a los peruanos, y ver, porque efectivamente la sensación de nosotros es como que cayó en la montaña siguiente, pero depende de la altura a la que está, depende de la trayectoria, de la velocidad, de un montón de cosas, dónde va a caer. Y eso es lo que las cámaras están tratando de hacer, pues, de poder, porque es realmente un tesoro poder recoger un meteorito luego de que cayó sin que todavía empiece el proceso de meteorización que los va a transformar en suelo. Entonces, la idea es como verlos y salir corriendo a buscarlos. Y eso hasta el momento no ha ocurrido. La primera triangulación que se hizo, que fue buena, fijó la caída del meteorito en medio de la cordillera de los Andes en invierno. Entonces dijimos, no, muy peludo esa hazaña, así que vamos a esperar que caiga en un lugar más amistoso para irlo a buscar. Sí. ¿Hay algún cálculo de más o menos a qué velocidad entran acá a la Tierra? ¿O no se puede saber? O sea, pueden entre 11 kilómetros por segundo, o sea, cosas muy requete contra rápidas, hasta más, hasta mucho más. Cuando su velocidad es mayor y su masa es mayor, ni la atmósfera los frena. En general, a todos los más chiquititos, la atmósfera es como un gran muro que les quita la velocidad, y más o menos a los 100 kilómetros de altura empiezan a brillar y ahí van perdiendo velocidad, y ya cuando caen a la Tierra caen como que tiráramos una piedra desde un avión en caída libre. Entonces, no, por eso muchos de los meteoritos no generan cráteres. Lo que generan es solamente un hoyito de hundimiento, dependiendo si no es una roca súper cristalina, como los granitos. Los granitos lo más probable es que genere un hoyito, pero si es una cosa, un suelo, va a quedar enterrada y no la vamos a ver hasta que todo eso se vuele, se erosione. Esa es la forma en que tenemos como de ver si va a caer o no. Con todo esto que me dices, Millarca, bueno, al final estamos como en todas partes. Puede haber meteoritos con esa forma de caer. Bueno, antes de despedirnos, yo les quería preguntar a los dos, Gabriel, Millarca, después de este conocerse, hacer este libro, ¿con qué sensación se quedan? Gabriel, tú habías hablado de ciencia en general, de la divulgación de la ciencia, vienes del ámbito de la biología, eres bioquímico y te abres a este mundo de los meteoritos, empiezas a conversar con Millarca. Millarca también, por otro lado, a contar estas historias que a veces no son parte como de la ciencia pura y dura. Como para cerrar, ¿con qué experiencias se quedan de haber hecho este libro? Que yo decía, me encantó, se lee muy rápido y se nota que fue hecho como con cariño, que a veces no lo tenemos asociado al ámbito de la ciencia. En mi caso es claro, yo tengo la fortuna de haber recorrido un camino, así como Millarca, en el que el mundo se pone cada vez más interesante. Y ese mundo interesante abarca todos los ámbitos, no es solo lo que tiene que ver con esa idea que tenemos de ciencia, esa actividad que ocurre en un laboratorio con un señor de barba con delantal. Tiene que ver con todos los mundos en los que estos monos curiosos que somos nosotros nos interesamos, y eso abarca todos los aspectos de la naturaleza. El comportamiento humano, el cerebro, las rocas, las reacciones químicas, las sociedades, el comportamiento, y tener la oportunidad de poder conversar con personas como Millarca, que se han formado en esta área y que permiten lentamente ir llenando esa necesidad de comprender el mundo que tengo yo, y al mismo tiempo compartirla con las personas, me parece fantástico. Yo creo que podría ser un lindo comienzo de un proyecto en el que pueda ir armando historias similares con distintos expertos y expertas para mostrar otros mundos que no son necesariamente del que vengo yo, que es la biología. Y hay una intención oculta también, y oscura, que tiene que ver también con enganchar a otros, como Millarca, por ejemplo, en este mundo. Porque tengo la sensación de que necesitamos más personas que desde su experiencia y su trabajo nos cuenten lo que hacen, cómo llegaron ahí. Hay una lección fundamental del libro que tiene que ver con que nosotros, los seres humanos, no somos solo voluntad, somos también las cosas que nos pasan. Y eso permite entender cómo alguien termina estudiando
las rocas, las reacciones químicas, los cerebros, el comportamiento humano, las abejas, las flores, lo que sea. Entonces, está también ese interés por mostrar el lado más humano de la ciencia, que tiene que ver con nosotros haciéndole preguntas a la naturaleza. Para mí fue una experiencia fantástica y espero en el futuro poder repetirla, insisto, tratando de meterme en otros mundos que no son de los que vengo yo, no está vinculado directamente con la biología, pero que son tremendamente interesantes para tener esta visión como más amplia de todo lo que somos como seres humanos. Bueno, justo eso quería preguntarte, ¿ah? Si después de esta experiencia iban a venir otros libros similares. Sí, puede ser. Esta es la intención. Sí, yo concuerdo completamente con esa visión. De alguna forma, yo estaba muy interesada de poder conocer mejor a Gabriel, porque para mí era alguien que había transitado desde la ciencia dura y ruda a la divulgación científica, que para mí es muy importante. O sea, como que el sentido de haber querido ser científica era descubrir, porque sentía además que todos éramos científicos, que todos éramos artistas, de que todos llevamos, así tú partiste diciendo yo no soy científica, pero sí lo eres. Lo eres desde formas, porque uno está todo el rato observando su entorno, está todo el rato haciendo descubrimientos en la cocina cuando uno está cocinando, no sé, viendo a los niños crecer, a los perros, a los gatos. Uno todo el tiempo está aplicando criterios científicos. Entonces, mi sensación es que algo hace que nos olvidemos de que somos científicos, de que somos artistas, de que somos músicos, de que somos todo eso que es nuestro potencial humano. Entonces, yo por lo menos también me estoy como preparando para mejorar la divulgación en ciencias de la Tierra. Hice ahí un diplomado de divulgación científica, me atreví a hacer una obra de teatro explicando el tema de los meteoritos. Y conocer a Gabriel fue muy, muy, muy importante para ver cuál es la visión de alguien, porque él, así como yo hablé abiertamente, él también habló abiertamente de su proceso, que fue súper enriquecedor para mí. Me dejó muy motivada en tomar estos otros desafíos que yo creo que ayudan a algo que hemos perdido, que tiene que ver con dejar de encasillarnos como en cajitas pequeñas, dejar de endiosar algunos tipos de seres o algún tipo de profesión, y darse cuenta de que todos tenemos algo que contar, algo que le aporta a el saber en general. Yo he tenido acá, viviendo en Antofagasta, la experiencia de reeducarme simplemente trabajando con las comunidades indígenas, donde me siento una absoluta ignorante de sus formas y de sus metodologías para entender las cosas. Y ellos no fueron ni a la universidad ni a ningún lado y tienen este acervo cultural tan gigante. Entonces te das cuenta de que no es tan así, no somos estas cajitas. Y es muy, muy, muy bonito darse cuenta de cómo eso, si es que uno lo permea a los niños empiezan a vivir desde un lugar más grande, más expandido, que esta cosa de decir tienes que ser esto, 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 esto. Entonces, mi última intención posterior a esta experiencia es justamente trabajar un poco más en esto de abrirle la mente y el corazón también a los niños, que son finalmente quienes van a ser los adultos del mañana, para que vean vean el mundo integrado y no segmentizado como actualmente lo vemos. Así que para mí fue sumamente enriquecedor esta experiencia y me sentí muy cómoda además contando mi historia. Bueno, yo les agradezco mucho a ambos por esta conversación que me ha encantado, porque ha sido más allá de todos estos datos increíbles que he aprendido hoy con ustedes, una conversación bastante filosófica de la vida.
y de los destinos y de los llamados que todos los humanos tenemos, cada uno en sus individualidades, ¿no? En lo que podemos aportar. Y además, gracias por el libro, que es increíble, me ha encantado. Muy lindo, es un libro lindo y que nos conecta con eso, como decía Millarca, que a veces estamos súper desconectados como en una caja. Así que muchas gracias a ambos por haber conversado con nosotros. Muchas gracias, Rocío, y un gusto ahí compartir nuevamente con Gabriel en este espacio. Así que nos estamos viendo. Un abrazo grande. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.